Siempre he creído que la locura empieza con un pequeño error de percepción, un número mal leído, una línea mal trazada. En mi caso, fue una puerta. Una simple puerta dibujada en un plano arquitectónico que no debía estar allí. Cuando la vi por primera vez pensé que era un descuido, un borrón del delineante, pero esa línea, esa fina curva de tinta, me miraba. No sé cómo explicarlo mejor. Me miraba. Llevaba semanas revisando los planos del edificio donde trabajaba, un bloque antiguo en el centro de Madrid que estábamos restaurando. Todos los pisos coincidían con la estructura, excepto uno. En el tercer nivel, entre los apartamentos 3B y 3C, había una pequeña habitación sin acceso, sin numeración, sin sentido. Un espacio ciego que no existía físicamente. Lo extraño es que no podía dejar de pensar en ella. Empecé a soñar con esa habitación, con una luz débil filtrándose por una rendija. En mis sueños, alguien respiraba del otro lado de la pared, y cuando despertaba, el sonido seguía ahí, como si se hubiera colado del sueño a la realidad. No dije nada a mis colegas. ¿Cómo explicarlo sin parecer paranoico? Pero cada día, al pasar por el pasillo, sentía que el aire se espesaba, que algo me observaba desde un lugar que no existía, hasta que un día vi la puerta. No en el plano, en la pared real. Todavía no entiendo cómo apareció. Tampoco sé por qué tenía la sensación de que, si la abría, no saldría del mismo edificio, sino de mi propia mente. A veces me pregunto en qué momento la curiosidad se transforma en obsesión. Al principio, solo quería entender por qué ese plano mostraba algo imposible. No era más que un dibujo, una representación técnica, pero cuanto más lo miraba, más sentía que el papel me devolvía la mirada. Esa línea extra, ese espacio sin función, empezó a respirar dentro de mi cabeza. Intenté ignorarlo. Revisé los archivos, pregunté al arquitecto original, incluso comparé los planos con las inspecciones antiguas del edificio. Nadie había registrado esa habitación. Nadie, salvo yo. Y sin embargo, juraría haber oído pasos dentro de ella una madrugada, cuando el resto del personal ya se había ido. Fue el sonido más discreto que he escuchado, pero también el más humano. A partir de esa noche, todo empezó a torcerse. Mi sueño se fragmentó. Mi apetito desapareció, y cada vez que entraba al edificio, el aire parecía más frío, más denso. Las sombras no obedecían a las luces, y lo peor era esa certeza. Había algo detrás de esa pared, algo que me conocía. Si has sentido alguna vez que un lugar te observa, si alguna vez has notado un silencio que respira contigo, quédate. Lo que vas a escuchar ahora es real, o al menos, tan real como puede ser el miedo. Suscríbete, deja tu comentario y apaga la luz. La historia apenas comienza. El martes amaneció gris, como si el cielo supiera que algo iba a torcerse. Llevaba 3 días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta. No era un sueño. Era una presencia que aguardaba en la oscuridad de mis párpados. Fui al edificio con la firme intención de comprobar, de una vez por todas, que aquella habitación era solo un error. Pero al recorrer el pasillo del tercer piso, noté un silencio distinto, un silencio que pesaba. El pasillo siempre olía a polvo y pintura vieja, pero ese día había algo más. Un aroma metálico, húmedo, como de hierro oxidado. Me detuve frente al tramo de pared, donde, según el plano, debía estar la habitación inexistente. Pasé la mano por la superficie. El muro estaba frío, más que el resto, tan frío que sentí un leve temblor en la punta de los dedos. Decidí medir. Saqué la cinta métrica y comparé las dimensiones reales con las del plano. El resultado fue exacto, hasta que llegué al tramo sospechoso. Faltaban 32 centímetros. Un espacio oculto, imposible, que no coincidía con ningún punto estructural. No había hueco visible, ni grieta, ni marco, pero estaba allí,
como si el edificio ocultara su propio corazón. Volví a la oficina, intenté concentrarme en otros proyectos, pero no pude. Cada línea que trazaba me recordaba aquella curva imposible. Cuando imprimí los planos de nuevo, noté algo que me heló la sangre. La puerta ya no estaba dibujada. Había desaparecido del papel. Revisé el archivo digital, los respaldos, las copias de seguridad. Nada, ni rastro. Pero recordaba claramente haberla visto. No podía haberlo imaginado. El cursor de mi ordenador titilaba sobre el espacio en blanco, como si esperara que yo la volviera a dibujar. Y durante unos segundos, juro que escuché el leve clic de una cerradura girando, muy cerca de mí. Me levanté de golpe. El resto de los empleados me miró extrañados. Dije algo torpe sobre un calambre y salí al pasillo. Necesitaba aire. Caminé hasta el ascensor, pero mis pasos me llevaron, sin querer, de nuevo al tercer piso. No recuerdo haber pulsado el botón, pero las puertas se abrieron directamente allí. La luz del pasillo parpadeaba. Avancé despacio. Mi sombra se deformaba sobre las paredes, larga, temblorosa. Cuando llegué al punto donde el muro ocultaba la habitación, noté que el frío había vuelto. Coloqué la oreja contra la pared. Nada. Luego, muy débil, un sonido tic, 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 como uñas rascando desde el otro lado. Retrocedí un paso. Mi respiración se volvió ruidosa. Intenté convencerme de que era una rata, un tubo, cualquier cosa lógica. Pero el ritmo del sonido cambió, siguiendo el compás de mi respiración. Cuando inhalaba, cesaba. Cuando exhalaba, volvía. Era como si algo me escuchara. Corrí escaleras abajo. Me temblaban las manos. En el vestíbulo, el guardia de seguridad me preguntó si estaba bien. No respondí. Solo quería salir de allí, pero mis piernas no obedecían. El reflejo en el vidrio de la puerta mostraba mi rostro pálido. Y detrás de mí, por un instante, juraría haber visto una sombra más. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese reflejo, paralizado. Cuando parpadeé, la sombra ya no estaba. Pero en el bolsillo de mi abrigo encontré algo que no había puesto allí. Una pequeña llave oxidada, marcada con el número 303. Ningún apartamento en ese edificio tenía ese número. Esa noche no dormí. Dejé la llave sobre la mesa, frente a mí, observándola bajo la luz amarillenta del flexo. Era pequeña, con un diseño antiguo, de los que ya no se fabrican. La numeración, 303, parecía grabada a mano, con una presión irregular, como si alguien la hubiera marcado con rabia. Pasé horas preguntándome de dónde había salido. No recordaba haber metido la mano en el bolsillo, ni que nadie se acercara a mí. Y sin embargo, allí estaba, tangible, helada, esperando. Al amanecer, decidí volver al edificio. Me juré que sería la última vez. Pero algo dentro de mí, una voz que no sonaba como la mía, susurraba que debía usar la llave, que esa era la única forma de entender. Caminé hasta la obra como un autómata, con la llave apretada en el puño, sintiendo su borde cortar la piel. El guardia de seguridad me saludó con un gesto distraído. No quise hablar. Subí directo al tercer piso. El pasillo estaba vacío, inmóvil, pero el aire pesaba. Me detuve frente al tramo de pared donde la puerta había aparecido. La llave vibró levemente entre mis dedos, como si reconociera el lugar. Entonces la vi. La puerta estaba otra vez allí. No sé describir cómo era. No tenía color definido, como si la madera absorbiera la luz. El pomo era de un metal oscuro, casi orgánico. Sentí que me observaba, que me invitaba. El número 303 estaba grabado a fuego, idéntico al de la llave. Durante unos segundos pensé en huir, pero la curiosidad, o la locura, fue más fuerte. Introduje la llave. Encajó a la perfección. Giró con un chasquido seco, y un olor a humedad y polvo antiguo me golpeó el rostro. No era un olor del edificio. Era más profundo, más viejo,
como de algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Encendí la linterna del móvil. El interior era estrecho, apenas un cubículo. Las paredes estaban cubiertas por una capa de papel pintado gris, descascarado. En el suelo, un charco oscuro reflejaba mi luz como un espejo roto. No había ventanas, ni mobiliario, solo una silla en el centro y, sobre ella, una carpeta de planos enrollados. Me acerqué con cautela. Los planos estaban húmedos, manchados. Cuando los extendí, el corazón me dio un vuelco. Eran los mismos que había dibujado yo, pero con detalles alterados. En cada uno, la habitación 303 aparecía conectada a lugares distintos. Un pasillo inexistente, un sótano sin acceso, incluso a una calle que ya no existía. En uno de los planos vi mi propio nombre, garabateado con tinta roja, junto a la palabra propietario. Escuché un golpe seco. Algo se movió detrás de mí. Giré la linterna, pero la luz titiló, parpadeó, y en el reflejo del charco vi una figura de pie, inmóvil, justo detrás de mí. No respiraba, no tenía rostro, solo una sombra densa con la silueta de un hombre. Retrocedí hasta la puerta, pero no la encontré. La pared estaba lisa, continua. Golpeé, grité, pero el sonido no rebotaba. Era como si la habitación absorbiera mi voz. La linterna se apagó de golpe. Todo quedó en silencio, salvo por un susurro que venía de todas partes. 303. Siempre fue tuya. Cuando volví en mí, estaba afuera, en las escaleras del edificio, con la llave aún en la mano. No recordaba haber abierto nada, ni haber salido. Solo recordaba el eco de esa voz. Miré mi teléfono, las 3:03 de la madrugada. No había pasado ni una hora desde que entré, pero el reloj marcaba un día diferente. Desde aquella noche, algo cambió en mi casa. No sabría decir qué, pero el aire ya no era el mismo. Cada sonido tenía un eco imperceptible, una vibración que no correspondía al espacio. Dejé la llave sobre la mesilla de noche, aunque no recuerdo haberla traído conmigo. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio, pero la piel de mis manos seguía cubierta de polvo gris, el mismo que cubría las paredes de la habitación 303. No volví al edificio, al menos no físicamente, pero en mi cabeza seguía allí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pasillo, la puerta, la sombra detrás de mí, y, lo más inquietante, escuchaba el mismo tic-tic-tic en mi propio dormitorio. Al principio pensé que venía de las tuberías o del reloj del pasillo, pero cuando apagué todo, el sonido continuó. La primera madrugada, lo escuché junto a la pared. La segunda, detrás del armario. La tercera, dentro del armario. Moví la ropa, los cajones. Busqué cualquier cosa que pudiera explicarlo. Nada. Hasta que vi una línea delgada, una grieta vertical en la pared del fondo, donde antes no había nada. Me quedé observándola durante minutos. Era tan fina que apenas se distinguía, pero sentí un aire frío escapar de ella, el mismo olor metálico del edificio. Acerqué la mano. El yeso temblaba, como si algo respirara al otro lado. Retrocedí. Cerré el armario, bloqueé las puertas con una silla y me senté frente a él hasta el amanecer. Durante el día, la grieta desaparecía. No había rastro de ella, pero al caer la noche, el aire cambiaba. Mis pasos resonaban con un eco que no pertenecía a mi apartamento. Una noche, en el reflejo del televisor apagado, creí ver un pasillo detrás de mí. Un pasillo que no existía en mi casa. Intenté pedir ayuda. Llamé a un colega del trabajo, a un arquitecto amigo. Le conté lo esencial, sin mencionar lo imposible. Quedamos en revisar juntos los planos del edificio, por si había alguna explicación estructural. Cuando llegó a mi casa, lo noté inquieto. Revisó los documentos con calma, hasta que su expresión se endureció. «Aquí falta una hoja», me dijo. «El plano del tercer piso no está completo». Revisamos el resto de las carpetas.
Entre ellas, apareció una hoja que yo no recordaba haber visto jamás. Era una ampliación del tercer piso. En el centro del plano, un pasillo dibujado a mano conectaba el edificio con otro espacio, el mío. El trazado terminaba justo donde, en mi casa, estaba el armario. Mi amigo me miró con el rostro pálido. «Esto es una broma, ¿verdad?». No supe qué decir. El silencio que siguió fue tan espeso que podía sentirse. De pronto, escuchamos 3 golpes secos en la pared. Toc, toc, toc. Mi amigo retrocedió. Yo me quedé inmóvil, como si algo dentro de mí esperara ese sonido. Abrí el armario. La grieta estaba abierta. Ya no era una línea. Era una hendidura oscura, profunda, como una boca. No salía aire esta vez. Al contrario, todo el cuarto parecía absorber el oxígeno hacia allí. El olor a hierro era insoportable. Me giré hacia mi amigo, pero él ya no estaba. Solo quedaba la carpeta de planos en el suelo, abierta en una página nueva. En ella, dibujada con precisión, estaba mi habitación. Dentro, una figura de pie junto al armario. Y en la esquina inferior, una nota escrita con mi propia letra. Puerta abierta, propietario confirmado. No sé cuánto tiempo pasó desde que mi amigo desapareció. Horas, días, quizás semanas. Los relojes dejaron de tener sentido. Todo en mi casa parecía haberse desplazado unos centímetros. Las esquinas ya no coincidían. Las puertas no cerraban donde deberían. Era como si los planos del lugar estuvieran reescribiéndose mientras dormía. Intenté salir. La primera vez, la puerta principal daba al pasillo habitual. La segunda, al abrirla, vi las escaleras del edificio donde trabajaba. Cerré. Volví a abrir. Ahora, un muro. De pronto entendí. El espacio se estaba plegando, mezclando, confundiendo los límites entre el edificio y mi casa. La habitación 303 ya no estaba en un solo lugar, se estaba expandiendo. Esa noche escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, pero no sobre el suelo, sino dentro de las paredes. Seguí el sonido con una linterna, temblando, hasta la sala. Cada vez que el haz de luz tocaba una pared, esta parecía moverse, respirando. En un momento, vi la sombra de alguien reflejada en el vidrio del balcón. No había nadie allí. Intenté razonar. Dibujé mi apartamento, comparé las proporciones, pero los números no encajaban. Cada medición era distinta. En el papel, la habitación se agrandaba por sí sola, como si necesitara más espacio. En un punto, el dibujo comenzó a torcerse, a perder perspectiva, y en el centro del trazo irregular apareció otra vez el número 303. Comencé a escuchar voces, no palabras, sino respiraciones, suspiros que se mezclaban con los ruidos de la casa. Una madrugada, mientras anotaba todo en mi cuaderno, oí a alguien susurrar mi nombre detrás de mí. Giré, pero solo encontré el reflejo del espejo del pasillo. En ese reflejo, mi rostro no me seguía. Permanecía quieto, mirándome con una expresión que no reconocí. Corrí al baño, abrí el grifo, me mojé la cara. Pero el agua salió negra, densa, con un olor que conocía, el mismo de la habitación. Cerré el grifo y retrocedí. La llave 303 estaba en el borde del lavabo, aunque yo la había dejado en el dormitorio. La toqué. Estaba caliente, palpitando, como un corazón diminuto. Intenté romperla con un martillo. Cada golpe resonó con un eco profundo, como si golpeara una estructura enorme bajo mis pies. En la última sacudida, el suelo vibró y se abrió una grieta que recorrió todo el pasillo. Por esa grieta comenzó a filtrarse el mismo aire frío que había sentido en el edificio. Caí de rodillas. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una sensación más antigua, más visceral. La certeza de que el espacio mismo me observaba. Las paredes parecían moverse, doblarse hacia adentro, acercándose a mí. Cada respiración mía encontraba un eco que no era mío.
Intenté huir una vez más. Abrí la puerta principal con fuerza, pero lo que vi no era mi edificio, ni la calle, ni el cielo. Era el pasillo del tercer piso, iluminado por una luz mortecina. Y al final del pasillo, la puerta 303, abierta de par en par. Dentro, una silla vacía y una figura de pie, esperándome. Sentí que la gravedad cambiaba, como si el suelo me empujara hacia adelante. Detrás de mí, la casa se desmoronaba en silencio, tragada por sombras líquidas. Di un paso, luego otro, y cuando crucé el umbral, escuché mi propia voz susurrando desde dentro de la habitación. «Bienvenido a casa». La puerta se cerró detrás de mí sin hacer ruido. No hubo viento ni movimiento visible, solo un leve cambio en el aire, como si el espacio exhalara satisfecho. Dentro, la oscuridad no era completa, era una oscuridad viva, con textura, que se movía, que latía. Avancé despacio, tanteando con las manos. La superficie de las paredes era tibia, pulsante, como piel. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Sentí que caminaba dentro de un cuerpo gigantesco, un organismo hecho de arquitectura y sombra. Al fondo distinguí la silla, la misma de antes, pero ahora había algo sentado en ella. Una figura. No podía ver su rostro, pero reconocí su postura. Era idéntica a la mía. Me acerqué con una mezcla de repulsión y fascinación. Cada paso resonaba como un eco doble, un eco que llegaba antes que mis pisadas. La figura levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos, ni boca, solo un vacío. Pero en ese vacío me vi reflejado. Comprendí que no estaba mirando a otro, me estaba mirando a mí mismo desde el otro lado. La figura se levantó. Su movimiento era torpe, como si imitara mis gestos con un pequeño desfase. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. El aire se volvió espeso, casi sólido. En el techo comenzaron a formarse grietas, como raíces. De ellas cayó polvo gris, idéntico al de los planos. Y en medio del ruido, una voz susurró desde todas partes. «Propietario confirmado». Comprendí, con una claridad que dolía, que la habitación no era un lugar, sino un ciclo, un espacio que necesita a alguien para existir. Cada vez que un arquitecto la descubría, el espacio lo absorbía y lo reemplazaba. Mi mente luchaba contra la idea, pero algo en mí ya lo sabía. No era el primero, solo era el siguiente. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La figura frente a mí abrió la boca, y de ella brotó un suspiro que llenó la habitación. El aire se curvó, el suelo se quebró bajo mis pies, y por un instante vi lo imposible. Miles de habitaciones idénticas, conectadas entre sí como células de un mismo organismo. En cada una versión distinta de mí, atrapada en el mismo instante. Quise cerrar los ojos, pero la oscuridad se metió dentro de mí. Vi recuerdos que no eran míos, hombres con trajes antiguos dibujando planos con tinta, mujeres que escribían números en las paredes, niños jugando con llaves idénticas a la mía. Todos desaparecían en el mismo punto, la puerta 303. Todos terminaban convirtiéndose en parte del lugar. Entonces lo entendí. La habitación no estaba en el edificio. El edificio estaba dentro de la habitación. Cada plano, cada estructura, cada ladrillo era solo una extensión de ella. Y yo, con mis trazos, la había recreado sin saberlo, dándole una nueva forma, un nuevo cuerpo. Mi obsesión había sido su alimento. La figura se acercó, extendió la mano hacia mí. Cuando sus dedos tocaron mi frente, sentí que mi cuerpo se deshacía en polvo gris. No dolía. Era como si finalmente encajara en algo que siempre me había estado esperando. Antes de desaparecer por completo, alcancé a ver el plano final. Mi nombre en el centro y debajo una nueva inscripción. Proyecto completado. Habitación activa. Desperté en una silla. Frente a mí, un escritorio. Papeles, tinta, un plano inacabado. En la pared,
el logotipo de la constructora. A mi lado, un joven dibujaba concentrado. Me miró, confuso. «Eres el nuevo arquitecto, ¿verdad?», preguntó. Sonreí sin querer. En el borde de la mesa descansaba una llave oxidada con el número 303. Dicen que todo edificio guarda un secreto. Algunos tienen sótanos, otros habitaciones tapiadas. Pero hay espacios que no pertenecen a este mundo. Espacios que existen solo cuando alguien los imagina, cuando alguien los diseña. La habitación 303 no necesita paredes. Se construye en la mente de quien la busca. Si algún día encuentras un plano incompleto, una medida que no encaja, una puerta que nadie recuerda haber visto, no la abras. Porque al hacerlo, no entrarás en un cuarto, entrarás en un eco, en la memoria de los que ya no salieron. Y cuando oigas el primer tic, 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 ya será demasiado tarde. La habitación habrá encontrado su nuevo propietario. Antes de que apagues la luz, déjame una señal de que sigues ahí. Suscríbete. Comenta si alguna vez soñaste con un lugar que no existe. Y comparte esta historia con alguien que no creas del todo. Pero hazlo rápido. Las paredes ya están escuchando.